Buenas tardes a todos. A continuación, el informe de Nicaragua. La situación política, social y económica se ha deteriorado y la libertad de prensa y la situación de muchos periodistas es crítica. Siguen presos en condiciones lamentables los periodistas Miguel Mora, director del canal de televisión 100% Noticias, lo mismo que su jefa de prensa, Lucía Pineda. El canal fue y continúa cerrado y vigilado por la policía. Los dos periodistas han sido acusados de provocación y conspiración para cometer actos de terrorismo, siendo Mora quien recibió en representación del periodismo independiente de Nicaragua el premio CIF a la libertad de prensa en Salta, Argentina. Los arrestos se dieron después de varias semanas que la policía puso patrullas frente a las instalaciones del canal y detenía e interrogaba a cualquier persona que lo visitara. El juicio para Mora y Pineda está programado para el 18 de abril. También fueron emitidas órdenes de captura de los periodistas Luis Galeano y el comentarista político Jaime Arellano, director del programa matutino Jaime Arellano en La Nación. Los dos tenían programas en el canal 100% Noticias y ambos se asilaron en Costa Rica. Una suerte parecida corrieron los medios de prensa Confidencial esta semana y esta noche, dirigidos por Carlos Fernando Chamorro, hijo de Pedro Joaquín Chamorro, asesinado en 1978. Las oficinas de Chamorro Barrio fueron ocupadas, todos sus equipos confiscados y sus programas prohibidos en el canal 12, único que no es controlado o neutralizado por el gobierno. El periodista Carlos Fernando Chamorro llegó acompañado de su esposa y varios periodistas a la central de policía a entregar una carta en la que pedía explicaciones de los hechos, pero fue recibido por un pelotón de antimotines que los empujaron hacia la calle con sus escudos, obligándolos a retirarse. El Canal 12 también dejó de transmitir el programa matutino de entrevistas Danilo Lacayo en vivo y su conductor Danilo Lacayo, que fue jefe de prensa del gobierno de Violeta Barrios de Chamorro, se exilió en Costa Rica. Carlos Fernando y su equipo de periodistas se vieron obligados también a asilarse en el vecino país de Costa Rica, desde donde siguen informando por YouTube. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro recopiló una lista de 62 periodistas independientes que han sido obligados a abandonar el país. La lista está adjunta. La misma fundación ha recopilado 712 ataques sobre el ejercicio libre del periodismo desde que se inició la representación el 18 de abril de 2018. Desde septiembre del año pasado, la Dirección General de Aduanas mantiene retenida toda la materia prima necesaria para la impresión de periódicos, tanto para la prensa como para el nuevo diario: papel, tinta, planchas, solución de fuente, repuestos para la rotativa, etc. El diario La Prensa tiene retenidos 9 pedidos con un valor de más de $180.000. La Dirección de Aduanas no responde, no contesta ni siquiera a 2 apelaciones que se han hecho a un tribunal especial para resolver asuntos de aduanas. Las 2 apelaciones fueron favorables a la prensa. Los diarios que circulan en el país han optado por reducir el consumo de papel. La prensa redujo sus vainas a 12 y el Nuevo Diario dejó de publicarse sábado y domingo. Los diarios populares, Hoy de la Prensa, también redujo sus vainas y que hubo del Nuevo Diario dejó de circular. Ya se cumplieron 30 semanas de embargo de enero a los diarios estrictos del país. En enero, varias delegaciones extranjeras visitaron el país. 2 altos funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos se reunieron con el presidente Ortega y la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo. Las pláticas fueron privadas y no se dio información. También en enero visitó el país una delegación de diputados del Parlamento de la Unión Europea. La comisión habló con el gobierno y con diferentes sectores sociales y
la oposición. Les fue permitida visitar los presos políticos incluidos Miguel Mora y Lucía Pineda. Los diputados dijeron que las condiciones carcelarias no eran adecuadas. El jefe de la misión, el diputado Ramón Jáuregui, dijo que Mora llevaba 35 días en una celda sin ver el sol y aislado. Les pidió luz y una Biblia. La esposa de Mora declaró que ella le había llevado una Biblia, pero supo que no se la entregaron. Los eurodiputados declararon que la posición del gobierno de que había habido un intento de golpe de Estado en lo que ha basado todos los juicios no era real ni creíble. Según ellos, lo que ocurrió fue una protesta masiva que fue brutalmente reprimida. Según su percepción, hay dos Nicaragua y que para superar la situación se debería de consultar con el pueblo en unas elecciones libres y justas, las que se deberían acordar en un diálogo incluyente. Dijeron que para ello se debería de encarcelar a los que no habían sido acusados y a los que estaban en juicio se les debería dar casa por cárcel. Agregaron que otra condición indispensable para la consulta popular era restablecer las libertades públicas, la libertad de prensa y la libertad de movilización. Advirtieron que si esto no se realizaría en pocos meses, Nicaragua sería excluida del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con la Unión Europea. El 21 de febrero, con la celebración del 85 aniversario del asesinato del general Augusto César Sandino, el presidente Ortega llamó a una negociación, no lo llamó diálogo, con la Alianza Cívica que reúne a los grupos opositores. Comenzó el 27 de febrero, este 27 de febrero. Ortega mandó liberar a 100 presos políticos para ponerlos bajo el régimen de prisión domiciliar. Se calcula que hay entre 500 y 700 presos políticos, los cuales los más notorios son los campesinos que lideraron la lucha anticanal y participaron en el diálogo nacional del año pasado que fracasó. A uno de ellos, Medardo Mairena, le impusieron 216 años de cárcel acusado por la muerte de varios policías en su región, aunque Mairena se encontraba en Managua en el día de los asesinatos. Otro campesino condenado fue Pedro Mena. Una de las condenas que más llamó la atención fue la de 15 años de cárcel impuesto a un policía antimotín que se negó a disparar a los manifestantes. La Constitución de Nicaragua especifica que la pena máxima es de 30 años. El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, principal asesor político y operador de los Ortega en el Poder Judicial, se autoexiló en Costa Rica y en una carta pública aseguró que los juicios son políticos y que los jueces reciben órdenes directas de la presidencia, por lo que todos esos juicios deberían de ser declarados nulos. Esto quedó demostrado el día que 100 prisioneros salieron el mismo día y a la misma hora, todos bajo las mismas medidas cautelares de casa por cárcel que habían sido juzgados por distintos jueces en distintos tribunales. El diálogo o negociación política comenzó sin mediadores. El gobierno no quería aceptar a la conferencia episcopal e invitó para conversarlos las pláticas al nuncio apostólico Estanislao Waldemar Sommertag y de manera personal al cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua. El 5 de marzo, después de 5 sesiones de pláticas en las que se aprobó la hoja de ruta o acuerdo de procedimiento, la delegación del gobierno aceptó como testigos al nuncio y al secretario como asesor. La agenda de la negociación se definiría en la próxima reunión. El obispo, portavoz de la CEM, Monseñor Abelardo Banda, dijo que los obispos decidirían de manera colegiada si aceptarían la invitación. El proceso de negociación finalizará el 28 de marzo. Otros hechos sobresalientes. El 30 de mayo, y hay una serie de hechos en las cuales existen una serie de arbitrariedades. También se da la lista de los presos políticos aislados, que son Miguel Mora y Lucía Pineda, vuelvo a decir, y varios medios de periodistas que siguen siendo perseguidos, entre ellos Carlos Fernando y su equipo confidencial, y una lista de periodistas que han salido al exilio, que son como 70 y pico. Ayer, nada más para cerrar,
Como parte del diálogo nacional, el régimen de Ortega firmó un acuerdo para fortalecer los derechos y garantías ciudadanas, ya establecidos en la Constitución Política de Nicaragua, que por obligación debería de haber cumplido en los últimos 12 años desde que llegó al poder en el 2006, con el 38% de los votos. El acuerdo para fortalecer los derechos y garantías ciudadanas establece el compromiso de cumplir al menos 10 principios constitucionales, que incluye el debido proceso y tutela judicial efectiva, etcétera, etcétera. Además de este acuerdo de derechos y garantías ciudadanas, incluye el convenio de facilitación del proceso de liberación de los presos políticos. Los datos más recientes indicaron que la Alianza Cívica tenía contados 647 presos políticos en las cárceles y 165 en sus casas bajo el régimen casa por cárcel, como 812, para un total de 812. La dictadura acepta únicamente 340. El compromiso firmado había expresado la liberación de la exiliación, lo que supone un paso adelante en las recientes excarcelaciones, un total de 162 a partir del 27 de febrero, en la que solo hubo un cambio de las medidas cautelares a causa por cárcel. También otra de las demandas planteadas al régimen orteguista es el respeto a la libertad de expresión y libertad de prensa, así como la devolución de los bienes confiscados y retenidos a los medios de comunicación independientes. El documento detalla que la implementación del presente acuerdo iniciará a partir de su firma, ayer. Veremos qué pasa.